Hola a todos, es un gusto enorme poder saludarles. Espero que estén teniendo un maravilloso Ignite. Me presento. Mi nombre es Daniel Gómez, Learn Student Ambassador. También tengo la oportunidad de liderar a la comunidad Microsoft en mi universidad y al Microsoft User Group del Ecuador. A los Student Ambassadors nos encanta personificar la misión de Microsoft de empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más. Y justamente en esta trayectoria de realizar eventos y compartir conocimientos, en muchas ocasiones nos han preguntado con qué lenguaje de programación debemos aprender primero o cuál deberíamos aprender a continuación. Es posible que la respuesta a eso sea un poquito complicada. Todo va a depender de cuáles sean nuestros objetivos, de lo que nos gustaría realizar y también cuáles sean nuestras experiencias. Así que, bueno, en esta sesión vamos a dar algunas respuestas a esa pregunta al analizar y comparar algunos lenguajes de programación, de tal manera que nosotros podamos elegir un lenguaje sobre otro. Así que vamos a ello. Normalmente siempre que queremos aprender un nuevo lenguaje de programación, el primer programa que implementamos es el clásico Hello World o el Hola Mundo en español. Es posible que algunos ya lo conozcan, tal vez otros no. En este caso, la idea principal del Hola Mundo es ver de forma sencilla lo que podríamos hacer con un lenguaje de programación en particular y bueno, divertirnos también en ese proceso. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver la implementación del programa Hola Mundo en el lenguaje C++. Lo único que está haciendo este programa es jugando a saludarnos a través de un mensaje que pueda ser visualizado posteriormente en la consola de comandos. Si bien es cierto, esto podría parecer familiar o de pronto alguno de ustedes ha oído hablar de él, de pronto alguno lo haya implementado en algún momento. Sin embargo, es posible que no muchos de ustedes realmente conozcan de dónde viene este pequeño programa en particular. Este programa de fondo es solamente acreditado a la persona que estamos viendo en la diapositiva de aquí. Su nombre es Brian Kinohan. Él es muy famoso por escribir un libro llamado C Programming Language. Seguramente alguno de ustedes ha oído hablar de él. C es un lenguaje de programación un poquito viejo, pero todavía muy popular. De hecho, este fue el primer lenguaje de programación para mí. Con él aprendí todo lo básico cuando comencé, pero en este caso no vamos a profundizar mucho en este lenguaje. Uno de los que sí hablaremos hoy es sobre C Sharp. Este obtuvo su nombre del lenguaje de programación C. En todo caso, Brian, el de la fotografía, escribió un lenguaje antes de C. Y adivinen cómo se llamaba este lenguaje. El libro se llamó Introducción Tutorial al Lenguaje de Programación B. Y de hecho, sí, el lenguaje de programación que vino antes de C se llamaba B. Y en este libro sobre B es donde se encontró el primer ejemplo en toda la historia de la humanidad sobre el programa Hello World. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es el Hola Mundo con tres lenguajes de programación súper impresionantes, específicamente con Python, C Sharp y JavaScript. Podríamos hacer un pequeño bono y hablar de otro lenguaje de programación también, pero eso se los voy a dejar para el final. Así que la mejor manera de empezar con cualquier lenguaje de programación es simplemente empezar a jugar con él, tratar de escribir un programa, crear, modificar variables, y eso es lo que vamos a realizar a continuación. Deben estar viendo mi editor. En este caso estoy utilizando Visual Studio Code, uno de los entornos de desarrollo de Microsoft, open source, que nos permite programar en diversos lenguajes y múltiples sistemas operativos, ya sea en Windows, en Linux y en Mac también. Para empezar con esta trayectoria, vamos a ver nuestro primer ejemplo en Python. Aquí vamos a cargar nuestro archivo acá de la sección de Python y muy bien. Acá les presento el programa Hello World en este lenguaje y definitivamente Python es un gran lenguaje de programación, es súper amigable para principiantes y las instrucciones se pueden leer de forma natural, ya que las líneas de código son instrucciones en inglés prácticamente. Si vemos las dos líneas de código que tenemos aquí en Python, son súper básicas, seguramente todos de cierta manera intuimos lo que está pasando. Lo primero que hacemos aquí es definir la variable llamada message, mensaje, y asignarle un valor, en este caso un hola mundo.
Y luego estamos dando la instrucción de que este mensaje se muestre en la consola de comandos. Así que vamos a ejecutar nuestro código. Vamos a hacerlo acá desde la terminal. Perfecto. Aquí tenemos nuestro programa Hello World funcionando correctamente. Python es un lenguaje increíble para aprender. Si están interesados, por ejemplo, en aplicaciones de inteligencia artificial, ciencias de datos y áreas relacionadas en este campo. Además, Python también es súper útil para otras cosas. Python permite construir mucho más con menos líneas de código, por lo que se crean prototipos de una manera más eficiente. Por ejemplo, Python para el desarrollo de aplicaciones web es bastante bueno. Y otra de las cosas que hacen que este lenguaje sea increíble es el apoyo de la comunidad. Tiene un montón de usuarios y un montón de personas que están haciendo camino para que el lenguaje siga evolucionando. Una de las peculiaridades que quiero enseñarles sobre Python es que se preocupa por los espacios en blanco. Esto no es algo muy común en los lenguajes de programación, sin embargo, en Python sucede. Así que les mostraré un ejemplo súper rápido para mostrarles lo que estoy hablando. Aquí voy a definir una variable adicional solo para fines de la demostración. Y esta es de tipo booleana con un valor verdadero. Y luego vamos a comprobar que esta variable sea verdadera a través de un condicional. Si es así, vamos a cambiar nuestro mensaje de bienvenida a Hello Ignite. Ahora vamos a ejecutar este programa y aquí está nuestro Hello Ignite funcionando correctamente. Si vemos en el condicional, en el if, existe una sangría conformada por 4 espacios que permite indicar a Python cuáles son las instrucciones por las cuales estará conformado el condicional. En este caso, vemos que dentro de este condicional se encuentra la instrucción de asignación de un nuevo mensaje y la variable que vemos en pantalla. Ahora, si no lo hacemos de esta manera, Python no nos va a entender y por ende tendríamos un error en esta sección. Como les había mencionado, esto es algo muy particular que sucede en Python. ¿Ok? Otro estereotipo sobre Python, por así decirlo, es que es un lenguaje lento en comparación con otros lenguajes. En realidad no es la gran cosa, pero quería tocar brevemente una de las razones de esta afirmación, ya que es muy interesante cuando estamos comparando lenguajes de programación. Una de las razones es porque Python es un lenguaje de programación con tipado automático. En este caso, hacemos referencia al tipo de variables que estamos utilizando dentro del lenguaje. Por ejemplo, Python no tiene ningún problema si hicimos algo con cambiar el tipo de variable. Les muestro un ejemplo. Aquí vamos a cambiar el tipo de variable de string a entero. Ahora, si ejecutamos esto, vemos cómo Python nos va a entender perfectamente. ¿Sí? Esto es muy agradable para los programadores en muchas circunstancias, hace que sea más fácil escribir el código, pero es más difícil para nuestro equipo tener que hacer esto, ya que nuestra computadora va a estar constantemente diciendo como que, oye, espera, ¿de qué tipo es esta variable de nuevo? Así que el hecho de que Python se escribe dinámicamente es un factor que contribuye y lo puede llegar a ser un poquito más lento. Sin embargo, para todo lo demás que hemos hablado, es un lenguaje realmente increíble. Y bueno, hablando de lenguajes increíbles, ahora vamos a conocer C Sharp. Muy bien, despejamos nuestro espacio de trabajo y vamos a ir a nuestro Hello World. C Sharp es uno de mis lenguajes de programación favoritos. Lo he usado bastante para varias cosas, pero como se puede ver aquí, de inmediato logran visualizar que se ve un poquito diferente que Python. Creo que acabamos de tener 2 líneas súper cortas y ahora tenemos 13 líneas de código aquí, solo para hacer lo mismo. Para que puedan ver que C Sharp es un lenguaje útil y que funciona para nosotros, C Sharp es conocido como un tipo de lenguaje mucho más detallado. Y eso significa que tenemos que escribir más cosas para obtener los mismos resultados en varios casos. Y sí, de hecho eso está súper que bien. Vale la pena tener una estructura adicional, pero no ser molesto en sí. Como programador, solo estamos tratando de poner todo en marcha y hacer que todo funcione rápidamente. Así que les mencioné que Python es un lenguaje de programación escrito dinámicamente
y puede ser un poco más lento. En el caso de C Sharp, es un lenguaje de programación escrito estáticamente y esa es una de las cosas que hace que se vea más rápido que Python. Si vemos acá, nosotros estamos definiendo el tipo de variable para asignar el valor de nuestro Hello World. En este caso es de tipo string. Así que vamos a ejecutar nuestro Hello World en C Sharp. Muy bien, acá está nuestro Hello World desde este increíble lenguaje de programación. Ahora, vamos a ver vamos a tratar de decirle a C Sharp que nuestro mensaje va a ser igual a 3. Aquí el código de Visual Studio Code es muy útil. Vamos a ver lo que pasa. Si le ven, aquí nos va a decir, hey, espera un segundo, esto no funciona. No puedes hacer esto y esto es porque por la escritura estática que les mencioné previamente. Entonces vamos a ponerlo como lo teníamos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podríamos hacer con C Sharp? Como les mencioné, es otro de lenguaje de programación impresionante, es maduro y estable, es muy útil para desarrollar múltiples aplicaciones en varios entornos de desarrollo, ya sean en aplicaciones de escritorio, en Windows, para aplicaciones web, aplicaciones móviles con Xamarin, por ejemplo. También es muy popular para su uso en la nube, específicamente con Azure, y se pudo utilizar para hacer un montón de cosas adicionales como videojuegos con Unity, aplicaciones de inteligencia artificial y, bueno, una gran cantidad de aplicaciones más. Un estereotipo sobre C Sharp, que en realidad no es cierto, es que es un lenguaje solo para Windows. Esto para nada es así. De hecho, podemos ejecutar cosas hechas en C Sharp en una gran cantidad de dispositivos y plataformas como las que les acabo de mencionar. Así que pueden programar con C Sharp desde Windows, alguna distribución de Linux o incluso desde una Mac también. Muy bien. Ahora veamos otro lenguaje súper popular también. En este caso hablamos de JavaScript. Vamos a despejar nuevamente nuestro espacio de trabajo. Y listo. Aquí está nuestro programa del Hello World en JavaScript. Y bueno, a primera vista tal vez se ve un poquito similar a Python, en el cual el programa es bastante corto también. Solo tenemos 2 líneas de código, una vez más. Esto es bastante agradable. Sin embargo, JavaScript es muy diferente a Python. Una de estas diferencias es que JavaScript no depende de los espacios en blanco, de hecho, no le importa. Podemos hacer el mismo tipo de cosas. Aquí, al igual que los 2 lenguajes de programación anteriores, tenemos la inicialización de una variable con el valor de Hello World y una instrucción para imprimir esto en pantalla. Así que, bueno, vamos a ejecutar nuestro programa. En este caso, desde la consola de comandos nuevamente. Y listo, aquí está nuestro Hello World, o el Hola Mundo en español, funcionando correctamente. Hay algunas particularidades que podríamos mencionar sobre JavaScript, así que vamos a ver un ejemplo rápidamente. Acá voy a definir una variable booleana, su valor va a ser verdadero, un valor true. Y luego vamos a comprobar que la variable sea verdadera. Si es así, vamos a cambiar nuestro mensaje de bienvenida nuevamente, en este caso con los corchetes, el código, y aquí vamos a poner nuestro Hello Ignite. Muy bien, vamos a ejecutar este código. Perfecto, acá está nuestro Hello Ignite. 2 cosas por comentar en este ejemplo. La primera es que los bloques de código en JavaScript van dentro de los corchetes, como vemos en el caso del condicional. Aquí vemos una clara diferencia con Python y otra cosa es que podemos utilizar un punto y coma en alguna de las sentencias, aunque esto en JavaScript no es obligatorio como si lo es en C Sharp. JavaScript es un lenguaje súper útil y muy popular que nos permite trabajar principalmente con el desarrollo de aplicaciones web.
Este es uno de los lenguajes que los profesionales normalmente están utilizando todo el tiempo. Muy bien. Ahora que ya me has hablado de lenguajes increíbles y muy populares como lo son Python, C Sharp y JavaScript, para ir finalizando, quiero mostrarles un ejemplo de un lenguaje de programación menos popular, un poco menos útil, pero que puede resultar divertido para muchos. Les presento rápidamente el lenguaje LOL. En algún punto de la historia, un desarrollador súper creativo, amante de los gatos y de los memes también, creó un lenguaje de programación llamado Low Code. Y la sintaxis de ese lenguaje de programación se basa en lo bien que hablan los gatos. Ustedes saben, ¿no? Así que aquí tenemos el ejemplo del programa Hello World en LOL Code. Acá ya lo hemos ejecutado para ver estos resultados. Y muy bien, acá está el Hello World, como pueden ver, Hi World, en el lenguaje de programación LOL Code. Aquí hay otro programa, solo para mostrarles un poquito de la sintaxis. Realmente es un poco peculiar. Es un lenguaje de programación súper divertido, como pueden ver. No puedo decir que soy un experto en este lenguaje, pero hay un montón de lenguajes de programación súper divertidos por ahí como para estar explorando o simplemente divertirse y adquirir nuevos conocimientos o incluso poner en práctica lo aprendido. Acá está un poquito de este ejemplo. Muy bien. Ya para finalizar, dejaré esta diapositiva donde podemos ver una comparativa y un contraste sobre los lenguajes de programación de los que hemos hablado en este momento. En este caso, Python, JavaScript y C Sharp. A continuación, me encantaría poder conversar con ustedes y responder a cualquier pregunta que pudiesen tener. Muchas gracias. Daniel, one of the questions that we had here was about Python and if Python would always cast variables to a type or not, or you need to explicitly cast the variables in Python. I did put some answers here, but if you could clarify or show anything that actually shows how Python automatically infers type or something like that. So that was a question more about like how does Python know which type of variable you're using or something like that. Si entendí correctamente la pregunta, bueno, en este caso la pregunta hace referencia a cómo maneja Python los tipos de variables en este caso. Como les he mencionado, esto es algo que se maneja automáticamente, es decir, nosotros podemos tener una variable, en este caso, primero la tenemos como un string, luego más abajo en el código, como vimos en nuestro ejemplo, podemos tenerla como entero. Entonces, en el mismo programa, nuestro tipo de variable puede ir cambiando en varios escenarios. Entonces, en este caso, no hace falta que nosotros especifiquemos el tipo de variable, sino que en este caso será el mismo compilador, el mismo Python, el que nos va a decir, bueno, va a interpretar cuál es el tipo de variable y realizar las acciones que nosotros estemos solicitando. Thank you for the answer, Daniel. The other answer is there's a lot of languages around here. What's the benefit of me learning one language instead of another one? And should I master one or try to learn many languages at the same time? What's your tip for us, actually, someone that's starting now, and how they should focus their efforts on learning that? Ok, ¿qué lenguajes de programación podemos aprender nosotros cuando estamos iniciando? Bien, todo va a depender del propósito y el tipo de aplicaciones que nosotros queramos realizar. Si vemos justamente en esta pantalla que está por aquí, por ejemplo, si queremos empezar a trabajar en el mundo de la inteligencia artificial, ciencias de datos y trabajar con datos prácticamente, Python es el lenguaje ideal para esto. Por otro lado, de lo que es desarrollo web, con front-end o back-end, por ejemplo, JavaScript puede ser de utilidad para esto. Y por otro lado, tenemos a C Sharp, que nos puede ayudar para trabajar con aplicaciones de propósito general, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, aplicaciones también web, que es súper útil, y también aplicaciones móviles. Entonces, todo va a depender de lo que nosotros queramos realizar.
Y también, por ejemplo, el caso del Hola Mundo es el que normalmente hacemos cuando vamos a empezar a aprender un nuevo lenguaje. Entonces, ahí depende de los gustos de cada quien y de los propósitos. Entonces, para empezar, nosotros estaríamos definiendo variables para ver cómo funciona el tema de los tipos de variables, jugar con los condicionales y ahí ver también en el proceso que salgan errores de tal manera que nosotros podamos ver, ok, esto funciona de tal manera, o decir, no, no puedo hacer esto. Entonces, así ir viendo con cada lenguaje, ir jugando con ellos. Last question that we have here is why does Python is preferred for big data and machine learning instead of C#, for example? En el caso de Machine Learning y Big Data, ¿con qué podemos trabajar? Con Python. Entonces, ahora sí, respondiendo, sí, en este caso el programa, el lenguaje de programación ideal para nosotros trabajar con Machine Learning, en este caso es Python, para nosotros entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial, probarlos, y en el caso del Big Data también. Ya lo que es C#, por ejemplo, y es cuando nosotros quisiésemos hacer alguna aplicación web para mostrar estos datos. Ahí lo que podríamos tener, por ejemplo, es toda una aplicación en la nube que nos permita tener esos datos y luego, por ejemplo, en C# tener una serie de servicios que nos permitan trabajar estos datos y representarlos en una página web, por ejemplo. Entonces, para resumir, en Python nosotros podemos trabajar con nuestros modelos de inteligencia artificial de Machine Learning, con todo lo que son datos, y ya en C# nosotros podemos hacer nuestras aplicaciones, ya sean web, de escritorio, aplicaciones móviles también. Yeah, it's important to note too that C# does have some available ML.NET and other languages that actually you can use for machine learning too. So it's more about using the tools that you have. Is there any language that you might not know that? Is any language that actually does support Dynamics 365 apps better? Muy buena pregunta. Dynamics, algún lenguaje de programación que soporte esto, y yo pensaría que la mayoría. Principalmente pensaría yo en C#, pero podría decir que la mayoría. No he trabajado con esas herramientas, pero sé que siempre en las tecnologías Microsoft existe un gran soporte para trabajar en varios lenguajes de programación según el tipo de aplicaciones que nosotros estemos desarrollando. Okay. I think that's all of the questions for now. Any questions, please do send your questions to us and we will try to reply that back on. Thank you everyone for being part of that. Thank you, Daniel, so much for your presentation. It has been incredible for us. You have been really good. And thank you everyone for watching that one. And I hope you have enjoyed and have a great Ignite. Thank you. Oh, bye-bye. Hey, muchas gracias. Que sigan disfrutando del Ignite. Y listo. Ahí están nuestros lenguajes de programación para que podamos tomar nuestros primeros pasos y también pueden encontrar muchos recursos en Microsoft Learn para adquirir conocimientos en esta área. Muchas gracias y ha sido un gusto enorme poder participar en este espacio. Gracias.